¿cómo están? Bueno, acá de nuevo les paso un video para seguir con el desarrollo de esta pollera que les expliqué la semana pasada, y hoy prometo tratar de no repetir tanto la palabra así, cosas que uno va aprendiendo. Bueno, les cuento. Nosotros ya hicimos la semana pasada este trazado, yo lo dejé acá pegado todavía, y acá me hice uno en escala, es un esquema, ¿sí? Porque lo que quería mostrarles es cómo vamos a cortar todo eso en una tela. Acá obviamente es un retazo el que tengo, después lo vamos a hacer en un tamaño real y les voy a explicar la cintura. Bien, muchas sabrán, quizás no, ¿sí? Pero el largo de las telas, ¿sí?, está relacionado con los orillos, que son este sector de la tela donde siempre van a ver que hay como una pelucita, ¿sí? Y están bien marcados los orificios, ¿sí? Bueno, no se nota quizá en el video, pero va a haber orificios en estos largos en general, obviamente en los dos orillos. Esos orificios son porque cuando la tela sale, obviamente, del telar, hay unos ganchitos, ¿sí?, circulares, que son las que van cargando la tela en los rollos. Por eso salen esos agujeritos, aparte de todos los procesos de tintorería que tenga una tela. Bien, tengo la tela y lo que nosotros habíamos hecho es una falda de media circunferencia, ¿sí? Media circunferencia es de un círculo completo, naturalmente, la mitad. ¿Bien? Parece una pokebola. Pero después ahora vamos a volver a este esquema para explicarles otra cosa relacionada a cómo fraccionar la cintura y conseguir distintos tipos de faldas. Siempre en el mismo estilo, pero que tengan más vuelo. ¿Bien? Bueno, entonces, si es de media circunferencia, yo lo que voy a hacer es doblar la tela en dos, ¿sí? La doblamos en dos y se orienta. Así, lo ponemos bien arriba de la mesa, ¿sí? Hay algo que hace la gente que vende telas que para mí es incomprensible y me enoja y me ha llevado a algunas breves discusiones, que es que para cortar la tela no lo hacen continuamente con la tijera, sino que la rajan. Eso, aunque parezca una exageración, daña la trama de la tela y quizás lo vas a descubrir cuando ya tenés la prenda terminada, o sobre todo porque te venden 1 metro, pero en realidad en las esquinas no hay 1 metro lineal de los dos lados, entonces se generan problemas a la hora de acomodar la tela bien plana y que tenga las mismas medidas desde los dos lados. Bueno, entonces, doblamos la tela a la mitad. Esto es un esquema, ya les digo, después lo vamos a hacer con otra tela. Y vamos a apoyar nuestro molde, ¿sí? En el doblez de la tela, en este doblez, fíjense, sería esta línea central. Y como la tela está plegada, bien, nos va a quedar el otro contorno. Bueno, acá mi retazo, como está mal cortado, ahí vamos a hacer lo que entre. Ahí. Y es sencillamente cortar la cintura y cortar los largos. Bien, cuando ustedes vayan a cortar una tela, nunca levanten la tela siempre tiene que estar apoyada sobre la tabla de la mesa de corte. Y corten con la punta de la tijera, no es necesario abrir la tijera, solamente utilicen este filo, ¿sí? Al menos hasta que ustedes se sientan cómodos con el instrumento que tengan, no todas las tijeras son iguales. Yo tengo tijeras que las agarran mis alumnas y me dicen que no corta nada, pero la agarro yo y sé dónde está el filo de la tijera. Entonces cortamos la cintura, ¿sí? Corto todo el ruedo. Esto es un esquema, obviamente. Ahora lo vamos a hacer de verdad. Entonces a mí lo que me va a quedar es esto. ¿Lo ven? Es media circunferencia. Es la mitad de todo un círculo. Es redundante, pero bueno. Esto se unirían los dos orillos que me quedan, ¿sí? Podemos hacer una sola costura en la espalda, ¿bien? Y ahí tendríamos una pollera, ¿bien? ¿Qué pasa con esto? Aparte de que esto sea una pollera, podemos resolver otras cosas. Suena
complicado quizás, pero esto tranquilamente puede ser un vestido pero que nace a partir de la parte de abajo del busto o de arriba y se lo resuelve con tiradores, o una capa, o con la medida del brazo hacer una manga que tenga despliegue, todo siempre teniendo en cuenta el contorno, ¿sí? Es indistinto a lo que vayamos sobre qué lo vamos a aplicar, la cuestión es que el sistema nos ayude. ¿Bien? Bueno, esto es la falda de media circunferencia que trazamos el otro día. Y ahora les quería mostrar algunas otras cosas respecto a esto. Primero que nada, si yo apoyo esto sobre el cuerpo, ahí vengo, traje a mi maniquí, que está acá de batalla, fíjense. Si nosotros apoyamos esto sobre el cuerpo, en esta altura, ¿se ve bien ahí? En esta altura queda anatómico, o sea, queda siguiendo la forma del cuerpo y el vuelo está hacia abajo. Pero si yo quisiera que esto en la parte superior tenga pliegues o arrugas o más vuelo, ¿sí? Lo que me conviene es agregar un porcentaje más, una medida más, al contorno de la cintura. Recuerdan en el video anterior que yo decía que mi cintura era de 76 centímetros. Bueno, si yo quiero que todo esto luego se frunza más en el contorno, lo que vamos a hacer es 76 centímetros más, por ejemplo, 30 centímetros más para frunce, ¿sí? Entonces nos va a dar que el contorno con el que yo voy a trabajar es 106 centímetros. Y con eso hago todo el procedimiento de nuevo. Lo divido en 3, ¿sí? Contorno de cintura divido 3. Bien, y esa medida es la que vamos a aplicar del punto A hacia la derecha y de la derecha al largo, ¿sí? Igual al video que les mostré la semana pasada. Bien, eso por un lado. Por otro lado, la cintura. ¿Qué terminación le vamos a poner a la cintura? Lo que yo recomiendo para esto es usar una cintura que sea recta, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la cintura recta? Si yo quiero que tenga frunce y voy a usar una cintura más grande, ¿sí? De 106, el rectángulo que equivale a la cintura recta va a seguir siendo de 76 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, la voy a dibujar acá. Vamos a hacer un rectángulo que tenga el contorno de cintura, ¿sí? Si quiero que la cintura tenga un grosor de 3 centímetros, por ejemplo, 3, ¿bien? O la medida que yo quiera. En vez de 3 voy a agregar el doble, va a ser de 6, ¿sí? Entonces va a tener 6 centímetros, porque va a plegarse sobre sí misma. Bien, y aparte a este rectángulo, como a otras prendas que nosotros hagamos, a todos los moldes, ¿sí? Le vamos a tener que agregar una medida extra que siempre se agrega después que ya tenemos definido cómo va a ser nuestro diseño, ¿bien? Que es el recurso de costura. El recurso de costura es un margen chiquitito, ¿sí? De 1 centímetro en telas planas, ¿bien? Que lo que nos va a permitir es coser. Si yo sobre 76 centímetros de cintura, cuando voy a coser a la máquina, el ancho del pie de la máquina es de 1 centímetro y voy a estar teniendo las telas dobles, le voy a estar restando 2 centímetros a ese contorno. Entonces me va a quedar de 74, posiblemente no entre. ¿Bien? Entonces, teniendo ya el contorno de la cintura, ¿sí? Que es 76 o el que ustedes quieran, vamos a agregar todo alrededor. Lo hago con la mano para total se entiende. Todo alrededor. 1 centímetro de recurso de costura. Y con eso se corta la tela larga. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con muselinas y telas livianas, sedas y eso, el plegar la tela hace que la cintura quede como con poca forma. Entonces, ¿qué vamos a usar ahí? Entretela. La entretela es un fieltro, vienen distintos grosores, ¿sí? Hay algunas de mayor calidad, otras de menos, y se ponen con plancha muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en general las telas que nos venden como sedas naturales y como cosas importantes, en realidad son puro poliéster, o sea que con la plancha se va a derretir. Entonces cada vez que se ponga la entretela,
un papel de molde encima, ¿sí? Un papel para aplacar el calor. Obviamente hay que hacer un par de pruebitas antes para entender la temperatura que va a necesitar la tela. Bien, eso también lo vamos a hacer ahora en un ratito. Así que bueno, explicándoles eso, de cómo es la cintura, de cómo agregarle centímetros para que eso frunza un poco más. No es que frunza, sino que va a tener más vuelo alrededor de la cintura, ¿sí? Ya podemos pasar a hacer una prenda de verdad. Yo tengo una tela ahí elegida descansando para poder hacerlo. Y acá les hago una última explicación chiquitita y nos vamos a una pausita para que yo acomode las telas. Yo les decía que media circunferencia, bien, esta falda va a ser si yo divido mi contorno de cintura en 3. ¿Sí? Si con el mismo esquema yo al contorno de cintura lo divido en 6, me va a dar una falda de circunferencia completa. ¿Sí? Va a cambiar la forma en la que nosotros vamos a después apoyar la tela, ¿bien? Pero es fraccionar en 6 el contorno de cintura, entonces ahí sí nos va a dar un vuelo paralelo al piso, ¿bien? Vamos a una pausa y volvemos.